ahora nos debería durar hasta las 3. Zoom. Les estaba Después, diciendo. perdón, Sí, que me llama mucho la atención cómo habla el autor de la relación entre los cuentos, digamos, y el periodismo. O sea, puede ser que es como que, o sea, aparecían muchos cuentos, muchos relatos, cosa que ahora no. justamente porque en la medida de que se fue desarrollando ese oficio de periodista, ¿no? Y el ámbito periodístico, y empezó a haber un público que cada vez más amplio, ¿no? Que iba consumiendo esos periódicos y después los diarios, se menciona por el 1700 que empieza a aparecer la prensa diaria, ¿sí? Con la construcción de una agenda periodística, que es la que ustedes están mencionando, ¿no? Una agenda que va poniendo ciertos hechos o noticias, ciertos hechos e informaciones noticiables que merecen circular en el ámbito público, ¿sí? Y están digamos, en primer plano durante un tiempo. ¿Sí? Hay todos estudios que te analizan, bueno, cuándo una noticia entra en esa agenda, por qué motivos y por cuánto tiempo puede permanecer y después va declinando, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos 2020, en el verano, ¿cuál era la noticia más fuerte o una de las noticias más fuertes que permaneció durante un buen tiempo en Lo todos los del chico que canales? mataron en la costa, me parece. Lo del chico asesinado por rugbyers, ¿no? Que después vino Exacto, la pandemia y se lo llevó puesto. exacto. Fueron prácticamente 2 meses que el caso estuvo en los medios. Todos los días había alguna novedad o alguna mención. Se relacionan siempre cuando aparece una noticia de determinado tipo, aparecen otras vinculadas, ¿no? Históricamente o en el mismo momento, ¿sí? Hay un interés que se va construyendo también en relación con esa noticia. Después aparece, exacto, lo que dice Carlos, ¿no? Noticias que se vinculan, ¿no? Que aparecen y que después, bueno, hay otros temas que los reemplazan o los dejan de lado y entonces cada tanto sale un dictamen del juez o sale algo o algo se aporta a la investigación y un periodista lo retoma y trata de incluirlo, retomarlo y a veces permanece y a veces es apenas una mención porque hay otros temas que están con mayor actualidad, digamos, ¿no? Entonces lo de la pandemia efectivamente también empezó como una mención en diciembre, algunas cosas que se mencionaban en internacionales, ¿sí? Parecía que no iba a llegar nunca, y cada vez más fue como apareciendo y fue presentándose y después fue el tema, ¿no? La pandemia, la cuarentena, los métodos de contagio, los métodos para cuidarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente todos parecíamos especialistas en virología, ¿no? Claro. Profe, lo que me llamó la atención que el otro día estaba escuchando la radio, estaba escuchando la radio Futurock, y lo que decía uno de los chicos era algo así como que lo que está pasando ahora con el tema de internet y demás es que uno se informa, a veces no se te llegan directamente las noticias, es decir, el medio se acerca al consumidor directamente a través de algoritmos y demás, y es como que uno consume solo los medios afines, buscando en algún punto como validación y completar lo que ya creo, por así decirlo. Y lo que está pasando es que uno se encuentra con alguien diferente, por así decirlo, con otra ideología y no hay ningún punto de encuentro porque consumimos los dos medios que vayan de acuerdo a nuestra idea y cerramos la idea con ese medio y no podemos dialogar porque estamos hablando de cosas distintas. Creo que La eso lo verdad, decía Rocha también en el texto.
Sí, en un momento creo que puede ser que también lo toque. De hecho, a mí me llamó también la atención. Yo la verdad que ni me enteré de que había marcha ayer. La verdad que ni me enteré por fotos cuando abrí La Nación Online. No me enteré, o sea, reitero, no me enteré. Yo digo, ¿de dónde? Me imagino que habrá circulado por redes sociales de la gente quizás más afina a esas ideologías y demás, Claro. pero la verdad que está muy difícil, sobre todo ahora, encontrarse, porque la realidad es que estamos todos consumiendo lo que queremos en un punto para cerrar nuestras ideas, y por eso cuesta tanto aceptar la diversidad. Bueno, Eso. fíjate, ¿no? Estás poniendo el punto en este tema que es como hacia donde van los textos, ¿no? En la cuestión en el tiempo, ¿no? Y sobre todo el de Amparo, ¿no? Que toma la cuestión de Internet y la individualización cada vez mayor de consumo, ¿no? De consumidores, este, en medios que van proliferando y que se van haciendo como nichos, ¿no? De información y de visión del mundo, pero que en algún sentido siempre estuvo eso, ¿no? La búsqueda de los medios de poner, digamos, de construir una determinada visión de las cosas, ¿no? Del mundo, y el contrato de lectura, que es otro concepto de Verón, ¿no? Que se establece con un lectorado posible, o una audiencia, ¿sí? O una escucha posible, en el caso de la radio, que va cerrando en ese determinado, en relación con ese determinado medio, ¿no? Y con esa determinada visión del mundo, que puede ser más o menos distinta de la de los otros medios. En algunos casos hay temas que se acercan, ¿no? Y hay otros temas que son más conflictivos y que hay posiciones distintas, porque interviene lo ideológico, lo político, eh, distintos, digamos, condimentos, lo etario, ¿no? Las edades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo me parece que lo ideológico, ¿no? Eh, y nosotros lo vemos ahora como un tema, digamos, muy presente en nuestra política y en los medios, lo atravesaron la historia de la Argentina, ¿no? ¿Cómo? ¿Alguien decía algo? Eh, vamos a las primeras publicaciones, supongo, de la Revolución de Mayo, ¿no? La Gaceta de Buenos Aires, que era el órgano de la Revolución, de Mariano Moreno. Bueno, ahí tenías una visión de lo que eran las cosas, cómo debía ser la revolución, ¿no? Quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, quiénes había que liquidar. Y después habría otras publicaciones y otros modos en los que se veía una posición distinta, ¿no? Y eso atraviesa la historia argentina con la política, unitarios y federales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Nosotros lo vemos ahora como algo terrible, la grieta, y la historia argentina está llena de asesinatos políticos, ¿no? Persecuciones, ¿no? Gente exiliada, autoexiliada, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo Ni mismo en otros. hablar de la época de Rosas, ¿no? Claro, claro, Que ahí era como determinante, era cuestión de vida o muerte. claro, sí, 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 se ponía, digamos, siempre estuvo, ¿no? Desde unos y desde otros, porque fíjense, esa es la otra línea que ustedes decían, muy fuerte, de construcción de la información a través de lo político, ¿no? Y de la intención de no solo informar. Dando vuelta ahí un importante de la sección. Y estos tabacarios que hay que llenar. José, tenés el micro prendido. Ahí lo bajamos. La información, digamos, vinculado a hechos políticos y posicionamientos políticos que tratan de convencer y, digamos, galvanizar a un electorado y a una audiencia y a un lectorado en una determinada posición, ¿no? Somos unitarios, somos federales, ¿no?
somos peronistas, somos radicales, somos socialistas, somos conservadores, ¿no? Y eso ha atravesado toda la historia política de nuestro país y de todos los países, ¿no? Porque los medios justamente forman opinión, ¿no? Construyen modos de ver el mundo, ¿no? Como Claro, construyen la realidad, ese es el tema. que evidentemente, ¿no? Como después Luhmann lo marca, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con el, digamos, el constructivismo, que lo toma para la construcción del conocimiento científico y la construcción de nuestros modos de percibir la realidad, ¿no? Que evidentemente están todos mediados por algo, por el lenguaje, ¿no? Por la visión de los demás, por nuestro entorno más cercano, ¿no? Y por los medios de comunicación distintos que nosotros consumimos y a los que accedemos, ¿sí? Y en los cuales, en el devenir histórico que ahí decía Verónica, ¿no? En un momento, la ficción y la literatura en los medios gráficos era parte de, convivía mucho más con la no ficción, con la información más pura y dura, digamos, ¿no? Que nosotros dividimos mucho más, porque esas esferas se fueron autonomizando, ¿no? El periodismo se fue construyendo cada vez más alrededor de la información, ¿sí? Porque incorporó, por supuesto, todo lo que es entretenimiento, ¿no? Y un periódico de 1700, ¿no? Podía tener teorías científicas muy raras, ¿no? Teorías muy raras, incorporarlas como si fuera algo científico, porque todavía estaba la discusión sobre la ciencia, ¿no? Que eso eh, atraviesa el texto de Eisenstein, ¿no? Esta cuestión de que también se fueron construyendo criterios de veracidad o verificación de la ciencia, también muy vinculados a la construcción del libro y de la imprenta, ¿no? Y de la reproducción del libro, ¿sí? Mecánica, ¿sí? Y, y la literatura fue parte también del periodismo, porque muchos de los que hacían periodismo eran escritores, ¿no? Entonces también escribían ficción, ¿sí? E incluían esas ficciones en los periódicos, ¿no? Porque también había cada vez más un público deseoso, interesado, con tiempo, ¿no? Para leer cosas y entretenerse, ¿no? No solo con la información para cumplir un objetivo, ¿sí? Económico, comercial o político, sino, bueno, con tiempo para divertirse, ¿sí? Es interesante pensar en ese sentido a las historietas o revistas como Caras y Caretas, que es una revista bastante, Sí, que tiene sus montones de años, sí, sí, sí. pero también, y la simplificación, mismo lo que hacía Quino, por supuesto, pero esa simplificación y esa como salida lateral a hacerlo más liviano, ¿no? De algún modo, o hacerlo más sentimental, no sé cómo caracterizarlo, pero darle como una vuelta más humana también, Sin o más duda, ridícula, depende del autor. sin duda. Trabajando con la sátira, el humor, ¿no? Todo eso estuvo muy presente, ¿no? En el periodismo. Roberto Arlo menciona ahí Luna, ¿no? En el periodismo gráfico, ¿no? Todo lo que fue la ilustración le dio una potencia muy grande, tanto a la información como forma de representar, ¿no? Cosas, hechos, escenas. Cuando apareció la fotografía, sin duda fue una revolución en la cuestión de lo gráfico, ¿no? Por la veracidad, ¿no? Que le aportaba, ¿sí? Y lo impresionante que le aportaba al texto, ¿no? Eh, y como vos decís, ¿no? El humor, la sátira, todo eso también apuntaba a la otra línea, la más
opinativa, del periodismo más opinativo, ¿no? Que criticando a figuras, ¿no? Todo lo que es el dibujo, ¿no? Satírico, que tiene, bueno, una gran historia, ¿no? Y un gran Hay desarrollo como, en Argentina. sí, hay como otra reflexión, me parece, sobre eso. Digo, y también a mí me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención, un poco lo decía Luna, pero se murió Quino y Quino fue la bandera tironeada entre izquierda y derecha, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero Sí, entre... claro. Y lo mismo pasó ahora con, ay, se me fue el nombre del actor que falleció hace 2 días, Arana. y Arana. Y bueno, claro, el que lo conoce, el que lo conoció, por supuesto que lo sabe plenamente, pero cómo se utiliza, ¿no? Esa bandera con las personas que son símbolos argentinos, además, no son de los comunes como nosotros, sino que son personalidades muy fuertes a nivel identitario. Sin duda. Sin duda, hay todo digamos, un retomar esas figuras, ¿no? Desde distintas posiciones políticas, ideológicas, ¿no? Mediáticas, ¿no? Eh, ¿Por qué pasan a ser símbolos, ¿no? Nuestros, ¿no? Y que representan cosas que desde un lugar se interpretan de una manera, desde otro lugar se interpretan de otra, ¿no? Eh, pero bueno, está señalando una cuestión muy interesante que tiene que ver con el desarrollo mismo, lo que es la idea de periodismo amarillo. Creo que en algún lugar se lo menciona Ford, ¿no? Viene de una historieta de Yellow Kid, en uno de los diarios que eran parece que de Randall Hearst, ¿no? De Estados Unidos, que eran así, sensacionalistas, espectaculares, ¿no? Todo el siglo XIX, con el advenimiento de lo masivo, ¿sí? De la construcción del movimiento obrero, ¿no? Y de los movimientos de masas, el periodismo también y el periodismo gráfico fue el primer medio masivo, ¿no? Que llegó a, bueno, gran cantidad de gente que empezaba a ser alfabetizada, muchos de ellos, ¿no? Hubo campañas masivas, ¿no? Ya habíamos hablado de la revolución industrial, la necesidad de capacitar mínimamente en la lectoescritura a los obreros, ¿no? Para que pudieran leer las instrucciones de las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces hubo todo un movimiento de alfabetización masiva que fue en paralelo con la construcción de los medios masivos gráficos, que después, a finales del siglo XIX, empieza a aparecer el cine y experimentos de la protorradio que después en el siglo XX van a ser los grandes medios masivos, el cine, la radio, la televisión, ¿no? Esos tres medios que van en un principio el cine había tratado también de mostrar más la realidad, ¿no? Estaba lo documental y aparecían como los noticieros en el cine y demás, pero fue casi más trasladándose hacia lo ficcional, ¿sí? Lo que... Ah, mirá qué bueno, ni Dios ni patrón ni marido, qué linda consigna. No, ese era un Una, diario hecho por mujeres del 1800, o sea, si nos dicen picantes ahora, esas eran mucho más picantes, y eran olvidate, comunistas las chicas, y si leen, esa es la portada, que hay muy poco archivo de ese diario, me parece que está en Europa, todo el archivo completo, no sé, lo leí hace un tiempo, y nada, hablan de lo que seguimos pidiendo ahora, digamos, y está bueno después. Solo es una portada nada más, pero era hecho por mujeres comunistas. claro. Acá hubo digamos, una tradición gráfica potentísima, ¿no?
Y fíjense, como la Revolución Francesa, ¿no? Cada grupo político tenía un medio gráfico, ¿no? Una imprenta muchas veces y su medio gráfico, ¿no? Y también es algo que se desarrolla en el texto de Ford, ¿no? La persecución a los imprenteros, también la menciona Amparo, ¿no? En su texto, y Eisenstein, que hubo, digamos, intentos de censura, de control gubernamental por la iglesia, ¿no? En los distintos estamentos de control y de gobierno, ¿sí? Organizadores de lo político en la sociedad, bueno, siempre trataron eh, digamos, de controlar los medios, ¿no? Y ahí es interesante porque siempre la comunicación se va por algún lado, ¿no? Y se logra por los intersticios, ¿no? De lo social, ¿no? Y no siempre tener los medios a favor o el poder de los medios significó tener el control de la política. Muchas veces la política arrasó a los supuestos gobernantes o tiranos, más allá de que tuvieran a los medios a su favor, digamos, ¿no? Hay una relación también compleja, ¿no? En ese sentido, que tiene que ver también con la distancia entre, lo que plantea Verón, de la distancia entre producción y el reconocimiento, ¿sí? Vos podés tener toda la teoría, ¿cómo es? De la aguja hipodérmica, ¿no? De inocular a la sociedad con determinadas ideas, pero después está la recepción, que eso lo trabaja desde otro marco, hay que ver con qué lo hace resonar, significar y demás, entonces no es tan lineal, ¿sí? Pese a que hay modos de, bueno, buscar en nosotros, ya sea como masa o como individuos, nuestras preferencias, nuestros gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Que quizá podríamos ir al texto de Amparo Rocha, ¿no? El texto de Ford termina en el siglo XX, ¿no? Con toda la mixtura, ¿no? Fíjense, en un momento estaban eso como lo ficcional y lo informativo de no ficción juntos, ¿no? En los medios gráficos. Después fueron campos que se fueron separando, autonomizando, entonces estaba más claro que era lo ficticio, ¿no? Y podía haber un suplemento, ¿no? Como ahora, suplemento de literatura o lo que fuera, ¿no? Y lo informativo, ¿no? Como que se fueron autonomizando, ¿no? Y el lugar del periodismo más fuertemente con lo informativo, ¿sí? Y lo opinativo. Y después se fueron uniendo nuevamente, porque el periodismo tomó muchos recursos de la literatura para hacerse más, para buscar mayor interés en los lectores y construir mayor profundidad en las notas, en las crónicas, en las investigaciones. Entonces, muchos recursos que eran de la literatura, ¿no? La subjetivización, el monólogo interior, el diálogo, eh, la narración más pura como un cuento, ¿no? Con cierta intriga, ¿no? Eso todo se fue retomando, sobre todo a partir de la crónica y el reportaje de investigación gráfico en el siglo XX, ¿no? Y entonces aparecen las figuras, acá Rodolfo Walsh y otros escritores, periodistas, y en Estados Unidos todos Truman Capote, Myler, bueno, Wolf, ¿no? Distintos grandes periodistas que hacían literatura y también incorporaban a sus textos periodísticos los recursos literarios, ¿no? Bueno, hablemos un poquito del texto de Amparo, ¿no? Que retoma de Verón. ¿Qué podríamos decir que es lo principal del texto de Verón?
según Amparo Rocha. ¿Cuáles son los conceptos principales? Habla de 3 o 4 conceptos. Habla de soportes, ¿no? Soportes, que también hablaba o destacaba es la importancia del soporte Chartier, ¿no? En la lectura, ¿sí? El soporte tecnológico como una cosa importante, ¿no? Los El medios. dispositivo. ¿Cómo? El dispositivo. El dispositivo, ¿no? ¿El dispositivo qué sería? No me acuerdo si lo mencionamos. Yo lo entendí como un mediador entre el disco. Es algo que contiene algo. Es como un Ambiguo, la verdad. dispositivo. Sí. Perdón, no sé. Es Creo el que mediador está. entre el discurso y el medio, y el usuario, perdón, entre el discurso y el usuario. El dispositivo. Está el Pero me parece que discurso. igual ella como que lo quiere ver en términos más amplios. El dispositivo es algo que contiene un sistema, me parece, que puede ser, en este sentido, puede ser un diario, puede ser, no sé, el teatro, puede ser el cine. Es un medio, pero, o sea, es algo que contiene otra cosa, o sea, un sistema. Relaciona al medio, un medio Necesito determinado y un uso de ese medio, ¿sí? Por un usuario, ¿no? Que recibe una producción o un producto mediático, ¿sí? Lo mediático es importante porque habla de lo social y lo masivo, digamos, o quizá no masivo actualmente, pero sí de una circulación en un entramado social más allá de lo íntimo, que también son categorías que cada vez están más explotadas en el siglo XXI, lo privado, lo público, lo íntimo y lo social, digamos, cada vez están más cruzadas y más difícil de diferenciar una categoría de la otra, ¿no? Pero da el Sí, ejemplo. lo que dice en un momento, perdón, que el dispositivo te dispone de manera distinta. Es la Eso está vinculación. bueno, pensar ¿no? como la corporeidad de ese lugar, la corporeidad desde ese lugar, según Uno ve, el lo, dispositivo utilizado, cómo me dispongo. lo ve como muy bien con los ejemplos, ¿no? En la música, en la lectura, ¿no? No es lo mismo en la lectura del diario en papel, salgo a dar una vuelta el domingo y me compro el diario del domingo con el suplemento de cultura, que es lo que hago yo, ¿no? Ya no lo compro todos los días, ¿no? En otra época, bueno, yo viniendo de comunicación lo compraba todos los días, ¿no? Pero ahora es como que más busco el momento en que puedo sentarme a leer y que puedo leer un suplemento que me interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es lo mismo la lectura que vamos haciendo de la plataforma del mismo diario en digital, ¿no? No son los mismos los saltos que hacemos, ¿no? Aunque vamos saltando también en el diario en papel, ¿no? Entre título y título, pero los enlaces a los que te puede llevar el diario, hacia afuera del diario, o hacia averiguar otra cosa o otra página, ya no son los mismos. No es la misma experiencia de lectura, que es un poco lo que plantea Amparo, ¿no? No es lo mismo el dispositivo de escuchar tu música con unos auriculares que lo llevas en el dispositivo móvil, ¿no? Y te conectás con internet y te escuchás determinado de Spotify o una lista que vos hiciste en YouTube de música, ¿no? O buscas algo particular, ¿no? Que estar sentado en tu casa o sentada en tu casa y escuchar la radio con música en la FM o buscar lo mismo por internet, ¿no? Porque vas haciendo otras cosas mientras estás escuchando, ¿no? O
escuchar Profe, esa misma grupo musical en vivo e en directo, ¿no? En un estadio. está bastante cercano, entonces al principio a mí se me confundía el concepto de soporte con dispositivo, porque tiene algunas cosas en común. El Lo que pasa es que soporte es soporte más nosotros lo la parte hablábamos. física, ¿no? Y en general Verón lo toma más hacia lo tecnológico, ¿no? Que está en los medios, ¿no? En la prensa gráfica, el papel y todo lo que es lo que lleva la maquinaria que lleva la impresión de papel, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y el diseño que implica eso, las posibilidades técnicas, ¿no? Que implica el diario. Lo mismo si es el mismo diario en digital, ¿no? Todo lo técnico que está por detrás para que te aparezcan esas imágenes, ¿no? Y ese texto en tu pantalla, ¿no? La adaptación al celular, al dispositivo móvil, a la pantalla móvil o a la computadora, bueno, todas esas cuestiones técnicas tienen más que ver con el soporte, ¿no? La El parte dispositivo entonces sería como la relación, digamos. es más la relación, exacto. Es más la vinculación entre una situación. Tenemos un texto que no se lee este año de Traversa que habla sobre el dispositivo, ¿no? Porque se ha tomado desde un poco Amparo lo retoma, Foucault lo trabaja, Deleuze lo trabaja, cada uno desde distintos lados lo toman haciendo énfasis en algún aspecto. Acá nosotros trabajamos con esa noción más en lo vincular, más que en lo tecnológico, ¿sí? Vinculando medio, tecnología y soporte, ¿sí? Vinculados a un entorno particular, ¿no? Y una forma de recepción particular y de inclusión de ese ida y vuelta con el receptor, ¿no? Ya sea escucha, ya sea lectura, ¿sí? Me Y una surge una duda. interacción, ¿no? ¿Cómo? Digo, que llega en diferentes momentos la voz, entonces no sé cuándo hablar para no interrumpir, No, porque no, cuando hagan hablo que hay así, una pausa, después, mándense, mándense. perdón. Bueno, no, la duda que me surge es porque como estamos haciendo el trabajo a nosotros en el grupo nos tocó con el texto de Van der Tropp, así se dice, Van der Tropp, algo así. Bueno, con ese texto que habla sobre el hipertexto, no en función de lo literario como habíamos visto con Genet, sino el hipertexto en comparación con el texto, con la linealidad del texto, Claro, en un códex o en un ROR. claro, claro. Ahí el hipertexto es un soporte también, ¿cómo lo considero? Porque ahí también hay relaciones que Claro, hace el lector. sin duda. El hipertexto en la pantalla, sea cual fuera esta pantalla, ese es el soporte, ¿no? Y hay toda una tecnología y una técnica previa, ¿no? Para que ese texto aparezca en la pantalla y te dé unas posibilidades de relacionarte con ese texto determinadas, de modificarlo, de entrar a leerlo por un lado, por otro, ¿no? Que sea un texto que en algún sentido esté abierto a tu lectura, ¿no? Y que no haya un cerramiento tan claro como el del texto impreso, ¿sí? Que tiene un orden de lectura de principio a fin, ¿no? Unas posibilidades de intervención menor. Uno los interviene los textos, los textos escritos, a ver si se ve, ¿no? Están subrayados, están marcados, están con notas. Ya había una posibilidad de intervención y de ida y vuelta entre el texto y el propósito del autor y el editor y demás, y el lector, ¿no? Pero esto está multiplicado y ampliado muchísimo en el soporte digital, ¿no? Y en todas las posibilidades que te da de lectura distintas, ¿no? Entonces ahí el dispositivo es distinto, ¿sí? Vos te vinculás distinto con un PDF, con con un EPUB o lo que sea, ¿no? De la plataforma, el, el tipo de plataforma en donde esté ese, ese texto digital, ¿no? Y las posibilidades que te da para
entrar, modificar, subrayar, relacionar con otros textos, ¿sí? Son efectos distintos, que por supuesto hay que estudiar en cada modo particular, en cada medio particular, qué es lo que pasa. Eso es lo que insiste Verón siempre, ¿no? Que no se puede hablar de la recepción desde la producción, sino que ahí hay que estudiar bien qué es lo que pasó en cada caso, ¿no? Y que fue un poco lo que él hizo a lo largo de su vida, ¿no? Trabajando como asesor, como consultor y demás, ¿no? Investigador, estudiando determinados fenómenos concretos en un funcionamiento concreto, qué sé yo, en la televisión francesa de los 80, en el periodismo gráfico y en su plataforma de internet, en, no sé, en Clarín y en otros lados acá. Entonces esa noción de dispositivo, volviendo, vincula más bien la cuestión relacional, ¿no? Es como que engloba, ¿sí?, este modo de vincular lo textual, lo genérico, lo mediático y la relación y el efecto que tiene en los receptores, ¿no? Y esa relación que establecen con toda esa configuración digamos, material y simbólica, ¿no? Profe, Y Sí. también perdón. lo material, ¿Cómo? No, decilo, Lu. no, que también lo material de un poco nuestras maneras mismas de relacionarnos con el mundo y con los demás. O sea, por ejemplo, en los años 50 empezó a haber una gran proliferación de los cines en Argentina y era toda una experiencia, ir al club o conseguir la película de autor que no se consigue y demás, y ahora tenés todo ahí en la computadora, como que se van cambiando las experiencias. Creo que en ese sentido está bueno como ser flexible y no creer que una cosa es mejor que la otra, y demás. Por otro lado, me quedé con ganas de contar algo medio bobo del texto anterior en relación a esto de la literatura y la prensa. Yo hace unos años fui a una charla que dio la escritora Enríquez en Flaxo. Es una de las escritoras más conocidas en el género de terror acá en Argentina, y ella decía que para armar sus noticias leía los diarios, o sea, Claro, para para armar sus armar cuentos. sus noticias, perdón, Sí, 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 sus sí. noticias. Para armar sus cuentos, a veces la agarraba y leía los diarios. De hecho, ella trabaja en un diario, creo Claro. que es En página. editora en el Página 12. Sí. Sí, trabaja ahí. Y nada, o sea, hay una relación bastante grande. Eso, Sí, totalmente, perdón. muy interesante eso, ¿no? Porque siempre hay de ida y vuelta, ¿no? Entre literatura y periodismo. Porque en general el mismo oficio hace que personas que estén interesadas en ambos campos, digamos, trabajen, ¿no? Escritores que trabajan en periodismo, periodistas que escriben y hay un ida y vuelta, ¿no? Les iba a decir, el texto de Amparo Rocha me parece bastante ordenado, organizado, retoma varios de los textos que ya leímos en la unidad 1, ¿no? Lo menciona a Verón, menciona el texto de Canavilas, que es optativo, ¿sí? Me parece interesante todo lo que reflexiona acerca de Internet y ¿no? De los cambios, ¿sí? Un sistema mediacéntrico a un eurocéntrico, del sistema pull a un sistema push, ¿no? Las noticias buscan a consumidores, nuevo tipo de consumidor, individual, continuo, móvil, global, ¿no? Ciertas características que hacen a estas distintas maneras de recepción en estos distintos dispositivos que están vinculados por lo digital y lo mediático, ¿no? Que abren un montón de problemas, el tema de la posverdad, la fake news, ¿no? La construcción, ¿sí?, de la realidad, ¿sí?, y cada vez más la aparición de la ficción como
una supuesta realidad reemplazándola, ¿no? Todos